Televisa presenta. Enrique Peña Nieto es presidente electo. Recibe la constancia de mayoría del Tribunal Electoral. Dice que ya es tiempo de escribir un nuevo capítulo de éxito en la historia de México. Felipe Calderón lo felicita. Inicia la transición de gobierno. El PAN, los empresarios y los obispos lo reconocen. López Obrador lo desconoce. Tiroteos en Saltillo y Zacatecas, 8 muertos. Y es noche de viernes, es noche de manga, le tengo las mangas del chaleco, las frases de la semana. Muy buenas noches, estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. El ciudadano Enrique Peña Nieto es presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Es tiempo de mirar hacia adelante, de construir, de avanzar unidos. No voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto. El PRI exhorta a acatar la resolución del tribunal. Respetamos la decisión del tribunal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el cómputo de la elección presidencial. Declaró presidente electo a Enrique Peña Nieto y le entregó la constancia de mayoría, formalizando su carácter de ganador de la elección y presidente electo de la República. Esto fue en 2 sesiones, una al mediodía, la segunda por la tarde. Así fue la primera, la declaración de presidente electo. Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el dictamen final de calificación de la elección presidencial. Se resuelve. Primero, el candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Enrique Peña Nieto. Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. El ciudadano Enrique Peña Nieto es presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Procede a expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano presidente electo. En esta sesión se dio a conocer el cómputo final de los votos de la elección presidencial. Acudieron a votar 50.323.153 ciudadanos, luego de que el Tribunal Electoral anuló la votación de 524 casillas, lo que significó 179.537 sufragios, 0.3% del total. Los resultados finales son los siguientes. Compromiso por México, 19.158.592 sufragios. Movimiento Progresista, 15.848.827 votos. PAN, 12.732.630. Nueva Alianza, 1.146.085. Candidatos no registrados, 20.625. Votos nulos, 1.236.857. En total, 50.143.616 votos fueron declarados válidos. Existen 3.309.765 votos de diferencia entre el primero y segundo lugar, lo que demuestra una ventaja significativa. En una democracia, un voto hace la diferencia. El número de electores es histórico para México, una de las elecciones con más participación en el mundo, destacaron los magistrados.
La equidad en la contienda electoral fue permanente en términos del sistema constitucional y legal establecido en la Ley Suprema de la Federación. Nunca antes se habían abierto en México casi 80,000 paquetes electorales, explicaron en su dictamen, un recuento total en más del 55% de las casillas, voto por voto. La cobertura electoral en los medios de comunicación tampoco tiene precedentes, aseguró el Tribunal Electoral. Nunca en la historia del país tantos medios de comunicación dedicaron tanto tiempo a coberturas equitativas y a la transmisión de debates presidenciales. Todo ello ocurrió además en un clima evidente de pluralidad y libertad. No es por medio de la fuerza, sino a través de los cauces institucionales que se puede alcanzar la convivencia ordenada, señalaron los magistrados. Esta resolución se acata siempre por el imperio de la Constitución y la ley, no por la aceptación o rechazo de las partes. El magistrado Salvador Nava destacó. Puede haber disensos, es normal en una democracia, pero también hay que reconocer que se han planteado aquí con la forma y el fondo que nuestra Constitución reclama, y a través de ese canal es que se han resuelto. El magistrado Luna Ramos ofreció este mensaje final. A mi juicio, procede declarar válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y declarar a Enrique Peña Nieto como presidente electo. Luego declaró un receso para entregar a Enrique Peña Nieto la constancia de presidente electo en sesión solemne. Claudia Flores Barreto, Noticieros Televisa. Por la tarde, a las 5, comenzó la segunda sesión. Esta ya fue, se dijo, una sesión solemne del Tribunal Electoral, donde entregó la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto, que lo acredita como presidente electo. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, sírvase pasar a recibir la constancia que la acredita como tal. Felicitaciones y que esto sea para el bien de nuestro. Y una vez recibida su constancia de mayoría, Enrique Peña Nieto dio su primer discurso como presidente electo. Dijo que ha llegado el momento de ver hacia adelante, que es momento, ya señaló, de escribir un nuevo capítulo de éxito en la historia de México. México tendrá una presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos los mexicanos. Voy a reunirme con sectores representativos de la sociedad, con quienes tendré un diálogo abierto e incluyente. Juntos todos, por encima de nuestras diferencias, hagamos realidad la gran hazaña, la de transformar a México. Es momento de ver hacia adelante. Es momento ya de escribir un nuevo capítulo de éxito en la historia nacional. Peña Nieto anunció que en los próximos días presentará su equipo de transición y las primeras iniciativas de ley, dijo, para comenzar la transformación de México. En las siguientes semanas entregaré las iniciativas de reformas para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, para fortalecer la transparencia en estados y municipios y crear una instancia que supervise la contratación de publicidad gubernamental en medios de comunicación. Vamos juntos por las reformas que México necesita. Que no se imponga la visión de nadie. El presidente electo afirmó que dará resultados, que responderá con obras y hechos a las exigencias de todos los mexicanos. Que ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Transformar una democracia esencialmente electoral
en una democracia de resultados. Esa es la democracia que quiero para nuestro país. La legalidad es fundamental para nuestro sistema democrático. La competencia electoral parte de un principio elemental. Hay reglas, tiempos y procedimientos. Todos los contendientes los aceptamos y tenemos obligación de respetarlos. Una vez declarado Peña Nieto presidente electo, el presidente Felipe Calderón lo llamó por teléfono, lo felicitó. El presidente Calderón le deseó éxito y ofreció su apoyo para su gestión. El presidente electo Enrique Peña Nieto le agradeció la llamada y destacó los logros en su administración que han contribuido, dijo, al progreso y al desarrollo de México, y acordaron reunirse la semana que viene para iniciar formalmente la etapa de transición. Bueno, esto tendrá que ser a partir del martes, porque el lunes el presidente Calderón dará un mensaje, el último, con motivo de la entrega de su sexto y también último informe, documento que mañana, cuando se instale el Congreso e inicie sus sesiones, llevará a la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Por la mañana, el PRI fijaba postura frente al fallo del Tribunal Electoral que anoche invalidó el juicio principal de impugnación que había presentado el movimiento progresista pidiendo la invalidez de la elección presidencial. Pedro Joaquín Codwell convocó a todas las fuerzas políticas a dejar de lado las diferencias y dialogar para construir acuerdos. Dijo que México no puede quedar atrapado en un conflicto postelectoral indefinido. El presidente del PRI llamó a Andrés Manuel López Obrador a respetar el fallo del tribunal. El PRI exhorta a los dirigentes y al ex candidato de la coalición Movimiento Progresista a respetar las sólidas instituciones electorales que todas las fuerzas políticas del país hemos construido y que son patrimonio de los mexicanos, así como también a acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero Andrés Manuel López Obrador dijo que no. Informo que no puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida la elección presidencial. No voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes. El problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco. López Obrador dijo que se sostendrá en su rechazo aunque le llamen loco. Por eso, aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, necios, enfermos de poder y otras lindezas, preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto. López Obrador habló de desobediencia civil. Dijo que es un honroso deber cuando se aplica contra los que llamó ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo, y que el domingo 9 decidirán en el Zócalo qué es lo que sigue. A esa hora, integrantes del movimiento Yo Soy 132 tomaban la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca. Luego tomaron casetas en las autopistas México-Querétaro, México-Toluca y México-Puebla. Los manifestantes dejaron pasar a los automovilistas sin pagar el peaje. Después de las 2 de la tarde, los integrantes de Yo Soy 132 se retiraron. En la caseta de Puebla fueron replegados por elementos de la Policía Federal. En la de Cuernavaca había unos 40 manifestantes. Al mediodía, el PAN reiteró que respeta el fallo del Tribunal Electoral de validar el triunfo de Peña Nieto. El vocero del PAN, Juan Molinar, aseguró que su partido no acompañará a López Obrador en su inconformidad por la resolución del Tribunal Electoral. Respetamos la decisión del tribunal, que es la autoridad competente para calificar la elección,
La verdad es que pues, durante los últimos 6 años ha vivido repitiendo la mentira del fraude electoral de 2006. No tenemos por qué acompañarlo ni en ese tema ni en este. Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, en la víspera del inicio de las sesiones, hizo este llamado a los partidos de izquierda. Nosotros hacemos un llamado al orden, a la civilidad, al respeto. Seremos, por tanto, respetuosos de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, pero nunca abonaremos a que se pueda intentar generar conductas ilícitas que dañen a terceros y que pongan en desestabilidad la paz social en la que este país vive. En la democracia se gana y se pierde. Villarreal dijo que hará todo lo necesario para garantizar que la sesión de mañana, la de apertura del periodo y la del 1 de diciembre, toma de posesión del nuevo presidente, se desarrollen de acuerdo a la ley. A esto el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que la decisión del tribunal es injusta y violatoria de la ley. Zambrano aseguró que el PRD no acepta el fallo y se sumó a López Obrador. Pasadas las 4 de la tarde, integrantes del movimiento Yo Soy 132 iniciaron lo que llamaron una marcha fúnebre de Ciudad Universitaria a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde llegaron a las 7 de la tarde. Llegaron más de 1000 personas que condenaron el fallo del tribunal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, respaldó la determinación del tribunal. A nombre del sector empresarial, saludó la designación de Peña Nieto como presidente electo. Cualquier mexicano comprometido, responsable y demócrata, pues tiene que acatar tanto el voto ciudadano como la resolución de las instituciones de la democracia de este país. Entonces, nosotros esperamos, por supuesto, que el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, acate el fallo de las instituciones de la democracia. Los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano felicitaron también a Enrique Peña Nieto y al pueblo de México, dijeron, por lo que calificaron de ejemplar jornada electoral. En un comunicado, los obispos señalaron que la jornada, si bien no fue perfecta, fue auténtica gracias a las garantías que ofrecieron antes, durante y después las instancias electorales. Expresaron los obispos su respaldo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al IFE. Los obispos dijeron que apelan a la madurez democrática, agregaron que no es concebible el odio y mucho menos la violencia y llamaron al movimiento progresista y a López Obrador a reconocer y acatar el fallo del tribunal. El gobernador del Estado de México, Rubiel Ávila, señaló que seguirá trabajando con el gobierno del presidente Calderón, que le quedan 3 meses, y que a partir del 1 de diciembre lo empezará a hacer con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dijo. Tiene este actual gobierno todavía hasta el mes de noviembre para poder seguir sirviendo al país, y yo voy a seguir trabajando con el presidente de la República, el maestro Felipe Calderón. Y también voy a trabajar con mucho entusiasmo, voy a trabajar en equipo con el próximo presidente de la República. En un momento aquí en este noticiero, 8 muertos en tiroteos en Saltillo y Zacatecas. Extraditan a Eduardo Arellano Félix. A partir de mañana, nuevo aumento en el gas, señora. Y en noche de viernes, en noche de manga, le tengo claro las mangas del chaleco, las frases de la semana, como le digo, para ver qué mangas esta noche. Y en Televisa Deportes con Alberto Lati desde Londres al terminar ese noticiero. Otras 2 medallas para México en los Juegos Paralímpicos de Londres. Continuamos. Anoche le informé de un enfrentamiento entre delincuentes y policías en Saltillo. Le mostré un video del tiroteo, pero no se tenía claro el saldo. Esta noche sí, es este.
Al menos 4 presuntos delincuentes muertos y 3 policías lesionados es el saldo de un enfrentamiento ocurrido la noche del jueves al oriente de Saltillo, Coahuila. Están bien. Según el vocero de seguridad del Estado, Sergio Cisbeles, antes de las 22:30 horas, elementos del Grupo de Respuesta Operativa del municipio de Saltillo fueron atacados con disparos por civiles armados al circular por el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Pérez Treviño. Tras el ataque inició una persecución hacia el sur de la ciudad que pasó por la colonia Guerrero y culminó sobre el periférico Luis Echeverría a la altura del bulevar Felipe J. Meri. Durante el tiroteo, decenas de vehículos quedaron varados. Elementos municipales, estatales, de la Federación y Ejército Mexicano acordonaron el área mientras realizaban las investigaciones correspondientes y recababan evidencias. En el lugar quedó una camioneta con disparos. Más tarde, el vocero de seguridad en Coahuila confirmó que en el enfrentamiento murieron 4 presuntos delincuentes y resultaron lesionados 3 policías, 2 municipales y 1 del Estado. Las instalaciones del Centro de Justicia del Tribunal Superior de Coahuila recibió varios disparos que rompieron vidrios de 2 ventanas. En Saltillo, Coahuila, Noticieros Televisa. Esto fue en Saltillo. En Zacatecas también hubo un enfrentamiento. Este fue entre policías federales y delincuentes. El tiroteo dejó 2 agresores muertos, 4 detenidos y 3 policías federales heridos. Vea cómo dejaron esa patrulla. Uno de los federales está herido de gravedad. Luego del choque se reportaron varios bloqueos en carreteras de Fresnillo y Jerez, allá en Zacatecas. Todavía no aparece la directora del penal de Cieneguillas. Eduardo Arellano Félix fue extraditado hoy de México a Estados Unidos. Es considerado el número 2 del cártel de Tijuana. Arellano Félix fue trasladado por agentes de la PGR en este helicóptero que lo llevó del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México al aeropuerto de Toluca. Ahí fue entregado a agentes estadounidenses quienes lo subieron a este avión y lo trasladaron a San Diego, en California. El próximo martes, Eduardo Arellano Félix comparecerá ante un juez de San Diego. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Arellano Félix se enfrenta a cargos por narcotráfico y lavado de dinero. El avión era un avión del gobierno de Estados Unidos, ahí está la matrícula estadounidense. En Matamoros, en Tamaulipas, elementos de la Armada detuvieron a 2 presuntos integrantes del Cártel del Golfo. Los marinos les decomisaron casi 4,000 cartuchos, fusiles de asalto, granadas y más de 3,000 litros de gasolina. En Sonora, agentes del SAT aseguraron 4,000 cartuchos. El decomiso fue en la aduana de San Luis Río Colorado. El conductor del vehículo que intentó entrar con este cargamento de cartuchos, 4,000, fue detenido. En Morelos detuvieron a 10 elementos de la Policía Federal acusados de extorsionar a una comerciante de Jiotepec. Le pedían 1 millón de pesos. La extorsión se dio en una ferretería. Lo que pasa es que los policías fueron videograbados. Son las 10:25 horas del martes 21 de agosto. Policías federales llegan en 2 camionetas oficiales a la ferretería. Bajan 3 elementos armados. Uno de ellos va vestido de civil, pero con el rostro cubierto. El otro con su uniforme reglamentario, también con el rostro cubierto. Uno se queda afuera y otros 2 entran. La dueña del negocio hablaba por teléfono. La esperan y le muestran un papel. Le mostraron un papel, pero solo se lo enseñaban así de lejos, que era una orden de aprehensión, que era un problema ilegal muy fuerte que tenía. La mujer les pregunta qué clase de problema tienen. Y le ofrecen que le pueden ayudar, con 1 millón de pesos. Los policías se percatan de las cámaras de vigilancia y le piden pasar a la trastienda. Ahí continúan intimidándola. Un elemento se percata de la otra cámara de vigilancia y deciden salir. Y entonces ellos le dicen que se lo van a llevar. Le piden su IFE, le piden su celular, que se lo lleva porque lo van a ocupar para las autoridades. Y de ahí se lo llevan a su casa,
10:35 horas. La mujer es sacada del negocio, custodiada y subida a una patrulla. Las patrullas cruzan la puerta del fraccionamiento. Los policías hablan con un familiar y con su abogado, quien contacta a altos mandos de la Policía Federal. En ese momento ellos se enteran que ya estaban unas personas en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva y deciden salirse del domicilio junto con la señora. Kilómetros más adelante la bajan de la patrulla, la dejan sobre una avenida y la amenazan de muerte. El comisario estatal de la institución puso a disposición del Ministerio Público Federal a los 10 policías que enfrentarán proceso penal. La policía confirmó los hechos, que fueron grabados por las cámaras de videovigilancia del negocio de la mujer. Juan Antonio Ayala, Noticieros Televisa. Señor, a partir de mañana 1 de septiembre aumentan los precios del gas LP como cada mes. Ahora el kilo costará 11 pesos 95 centavos en la Ciudad de México y otros estados del centro, 32 centavos más respecto al mes de agosto que termina hoy. El tanque de 20 kilos de gas subirá de 232 a 238 pesos 40 centavos. El precio más alto del kilo de gas será en Chiapas, 12 pesos 52 centavos. El más bajo en Chihuahua, 9 pesos 26 centavos. Pero todos suben. Ahora esta noche, estas son las finanzas. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que el Banco Central está dispuesto a poner en marcha nuevas medidas para impulsar la economía estadounidense. Estas declaraciones del presidente de la Fed alentaron el mercado bursátil de Nueva York. En contraste, la Bolsa Mexicana de Valores sumó 5 sesiones consecutivas a la baja. Los precios del crudo en el mercado mundial repuntaron. La mezcla mexicana de exportación también registró ganancias. Se vendió por arriba de los $103 por barril. La confianza de los consumidores en Estados Unidos subió en agosto, más de lo previsto. Aumenta el desempleo en países de la Unión Europea. Jesús Cárdenas Jiménez, Noticieros Televisa. En un momento aquí en este noticiero, es noche de viernes, es noche de mangas, le tengo en un momento las mangas del chaleco, las frases de la semana. A ver qué mangas en un momento, continuamos. No a la violencia en pareja. El Instituto Nacional de la Juventud comenzó un programa para evitar las agresiones, gritos, jaloneos o golpes. La violencia se aprende. ¡Sale, nano, no seas cobarde! Y sigue el problema por el aumento del precio de los huevos. El presidente de México, Felipe Calderón, advirtió: no toleraremos ni especulación ni acaparamiento. No os dejéis engatusar por el voraz acaparador. Volved vuestros ojos a la realidad. Pero aún así, nada. Esta semana el precio de este producto básico fluctuó de los 34 pesos el kilo hasta los 40 en la central de abasto, cuando su precio original era de 13 pesos por kilo. Igual de inaccesible para millones de familias que de plano han dejado los huevos a un lado. ¡Qué huevos! Me cae que qué huevotes. Y al que le siguen faltando argumentos es al secretario de Economía, Bruno Ferrari. Desde hace casi un mes anunció que traería los huevos de fuera, es decir, del extranjero, pero... Son de esas 98 camiones que han llegado, más otros que habían llegado ya anteriormente la semana pasada. Sí, yo recibí los 10 trailers. ¿Cuál es el problema? Sí, aquí están en mi oficina los 10 trailers. Pero los comerciantes se ven obligados a vender caro porque desde hace 4 semanas escasean los huevos. Pues no nos lo han ofrecido y no sabemos dónde conseguirlo. ¿Y es que usted cuenta de que los trailers no están en esta oficina? No los he visto. Y el que ya no podrá comer huevo es el director general del ISSSTE, Sergio Hidalgo Monroy. Encabezó el inicio del programa Preveniste para evitar la obesidad. ¿Ya viste ese cuero, Maritza? ¡Wow! Está como quieres. Luego de checar su peso y masa corporal, afirmó: ya me dijeron que sí tenía unos kilitos de más y entonces pues vamos a trabajar en eso. Que le quitaron el hígado y el huevo. Y si el huevo está por las nubes, el que está en Marte es el robot Curiosity de la NASA.
por primera vez en la historia, transmitió desde Marte a la Tierra la canción Reach for the Stars del cantante will.i.am. Esto era música que nunca había oído. El problema es que la NASA no pidió asesoría a México porque sin duda hubiera sonado mejor así. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Y al ritmo del ricachá, los que se quitaron la ropa fueron algunos soldados británicos. Esto en apoyo al príncipe Harry, que fue captado en plena fiesta en Las Vegas con las manos en la masa. ¡Uy! ¿Pero cómo no se cambia dentro de su casa? ¡Indecente! Y mientras unos se desnudan, otros se cubren con el velo del fanatismo. Es la Nueva Jerusalén, donde simplemente los niños no tienen clase por culpa de las ideas religiosas que les inculcó Papá Nabor. Que la Virgen quería burros en el cielo y no quería sabios en el infierno. Claro, ¿qué se puede esperar de un hombre cuya educación ha sido prácticamente nula? Y es el propio padre Nabor quien increíblemente en su lecho de muerte no quería soltar el poder. ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que vio? Dígame. Y donde los sucesores ya están listos es en el Congreso de la Unión. Este miércoles quedaron constituidas las cámaras de senadores y de diputados para comenzar los trabajos legislativos. Y en la primera sesión ya hubo la primera manifestación. ¿A qué no saben qué? ¿Qué? ¡Protesto! Las mantas decían no a la imposición. ¿Para protestar por qué? ¿Por qué protesta? Por todo. Yo protesto por todo. Y es a la corredora de los 400 metros, Ana Guevara, a quien le falló la llegada a la meta. Se estrena como senadora, pero se presentó a ocupar su lugar en la Cámara de Diputados. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Me invitaron? Enterada de la pifia, se fue corriendo de San Lázaro a Reforma, donde está el Senado. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Y es el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien ya encontró una nueva ocupación. Acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con los legisladores de su partido político y aprovechó para hacer sus pininos en el periodismo televisivo. Siempre que digo, yo toco el órgano, no falta el camarógrafo que diga, a ver, ráscale. El problema es que el gobierno del DF fue acusado esta semana de haber firmado contratos millonarios con empresas afines a Andrés Manuel López Obrador. Me parece algo gravísimo que se utilicen recursos públicos para financiar campañas electorales. Que si entran, que si salen, que si dónde quedaron, que si quién se los voló. El jefe de gobierno respondió: todo eso ya se explicó, está auditado, no hay tal afirmación. Es que todos ven la paja en el ojo ajeno y nadie ve el ojo en la viga propia. Y es el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, quien agarra el ritmo. En un evento de entrega de apoyos, le sacó brillo al piso. ¡Ay, lástima que estoy de servicio! Y es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, quien esta semana acaparó la mirada de todos. Al inicio de la semana en sesión pública, argumentó así su voto en un proyecto. Como señalaba el intelectual y filósofo español Jorge Ortega y Gasset, ¿Qué dijo? antes de emitir mi voto quería pedirle una disculpa a don José Ortega y Gasset por haberle llamado Jorge.
y este jueves finalmente dio a conocer el fallo del tribunal en relación a las impugnaciones de la elección presidencial. Es infundada la pretensión de invalidación de la elección de presidente. La decisión de los jueces es inapelable, así es que ya se la... Y este viernes finalmente se hizo la declaratoria. El ciudadano Enrique Peña Nieto es presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. No quise esperar más para felicitarte. Ese asunto era muy difícil y has logrado crear un precedente que puede ser muy saludable en el futuro. Las mangas del chaleco, y si lo que le gusta es apreciar el arte, échele un ojito a esta pintura en España. Se trata de un fresco estampado en el Santuario de la Misericordia en Zaragoza, España. Y es muy sencillo. Así estaba... Así se deterioró por el paso del tiempo. Y así lo dejó la restauradora doña Cecilia Jiménez, de 80 años de edad. ¡Eringa de buzo! Pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Gracias, Santos Brice, y gracias a todos los que voluntariamente, pero sobre todo a los que involuntariamente hacen posibles estas mangas. Sin ustedes, saben que seríamos nada. Ahora esta noche es de la opinión de Gabriel Guerra. Las convenciones republicana y demócrata tienen lugar, una tras otra, en este verano caliente en el que se muestran las profundas grietas en la sociedad estadounidense. Los votantes norteamericanos tienen alternativas radicalmente opuestas, que parecen de planetas distintos. Una, la de Obama, presenta al Estado como actor fundamental de la vida económica y ha dado hasta ahora resultados mixtos. Se logró evitar el colapso financiero de Estados Unidos y las peores consecuencias de la crisis heredada de Bush, pero la recuperación ha sido lenta, insatisfactoria. Los republicanos plantean todo lo contrario: el repliegue del sector público a su mínima expresión, la confianza ciega en los mercados, en la iniciativa personal y empresarial, y el desmantelamiento de un ya de por sí endeble sistema de seguridad social y médica. Para ellos, el enemigo es el gobierno y el mayor pecado es el gasto público. Van y vienen acusaciones y descalificaciones cada vez más personales y cada vez más ofensivas, que asemejan ya una guerra de clases, que con tintes racistas y religiosos contamina el alma y la conciencia de nuestros vecinos. No es cosa menor, y lo que allá suceda acá habrá de tener su impacto. Sigámoslo con atención. Muchas gracias, Gabriel Guerra. En un momento, ya nos vamos. Eso es todo en este noticiero. Ahora lo dejo en Televisa Deportes, se me hizo corto hoy, con Alberto Lati y los Juegos Paralímpicos. Y al terminar Televisa Deportes, los reporteros de Noticieros Televisa. Y yo les espero, ahora sí, el lunes, aquí en el noticiero. Que tengan ustedes un estupendo fin de semana. Gracias, muchas gracias y muy buenas noches. Televisa presenta. Enrique Peña Nieto es presidente electo. Recibe la constancia de mayoría del Tribunal Electoral. Dice que ya es tiempo de escribir un nuevo capítulo de éxito en la historia de México. Felipe Calderón lo felicita. Inicia la transición de gobierno. El PAN, los empresarios y los obispos lo reconocen. López Obrador lo desconoce. Tiroteos en Saltillo y Zacatecas, 8 muertos. Y es noche de viernes, es noche de manga, le tengo las mangas del chaleco, las frases de la semana. Muy buenas noches, estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia.
cálculo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Enrique Peña Nieto. Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. El ciudadano Enrique Peña Nieto es presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Procede expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano presidente electo. En esta sesión se dio a conocer el cómputo final de los votos de la elección presidencial. Acudieron a votar 50.323.153 ciudadanos, luego de que el Tribunal Electoral anuló la votación de 524 casillas, lo que significó 179.537 sufragios, 0.3% del total. Los resultados finales son los siguientes. Compromiso por México, 19.158.592 sufragios. Movimiento Progresista, 15.848.827 votos. PAN, 12.732.630. Nueva Alianza, 1.146.085. Candidatos no registrados, 20.625. Votos nulos, 1.236.857. En total, 50.143.616 votos fueron declarados válidos. Existen 3.309.765 votos de diferencia en dado aquí, con la forma y el fondo que nuestra Constitución reclama, y a través de ese canal es que sean resueltos. El magistrado Luna Ramos ofreció este mensaje final. A mi juicio, procede declarar válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y declarar a Enrique Peña Nieto como presidente electo. Luego declaró un receso para entregar a Enrique Peña Nieto la constancia de presidente electo en sesión solemne. Claudia Flores Barreto, Noticieros Televisa. Por la tarde, a las 5, comenzó la segunda sesión. Esta ya fue, se dijo, una sesión solemne del Tribunal Electoral, donde entregó la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto, que lo acredita como presidente electo. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, sírvase pasar a recibir la constancia que la acredita como tal. Felicitaciones y que esto sea para el bien de nuestro. Entre el primero y segundo lugar, lo que demuestra una ventaja significativa. En una democracia, un voto hace la diferencia. El número de electores es histórico para México, una de las elecciones con más participación en el mundo, destacaron los magistrados. La equidad en la contienda electoral fue permanente en términos del sistema constitucional y legal establecido en la Ley Suprema de la Federación. Nunca antes se habían abierto en México casi 80,000 paquetes electorales, explicaron en su dictamen, un recuento total en más del 55% de las casillas, voto por voto. La cobertura electoral en los medios de comunicación tampoco tiene precedentes, aseguró el Tribunal Electoral. Nunca en la historia del país tantos medios de comunicación dedicaron tanto tiempo a coberturas equitativas y a la transmisión de debates presidenciales. Todo ello ocurrió además en un clima evidente de pluralidad y libertad. No es por medio de la fuerza, sino a través de los cauces institucionales que se puede alcanzar la convivencia ordenada, señalaron los magistrados. Esta resolución se acata siempre por el imperio de la Constitución y la ley, no por la aceptación o rechazo de las partes. El magistrado Salvador Nava destacó. Puede haber disensos, es normal en una democracia, pero también hay que reconocer que se han planteado. El ciudadano Enrique Peña Nieto es presidente electo de los Estados Unidos mexicanos.
Es tiempo de mirar hacia adelante, de construir, de avanzar unidos. No voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto. El PRI exhorta a acatar la resolución del tribunal. Respetamos la decisión del tribunal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el cómputo de la elección presidencial. Declaró presidente electo a Enrique Peña Nieto y le entregó la constancia de mayoría, formalizando su carácter de ganador de la elección y presidente electo de la República. Esto fue en 2 sesiones, una al mediodía, la segunda por la tarde. Así fue la primera, la declaración de presidente electo. Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el dictamen final de calificación de la elección presidencial. Se resuelve. Primero, el candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con el